Frascos de bruja. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Independizarme de mis padres fue un gran avance en mi vida. Con lo que ganaba en mi trabajo de diseñador pude rentar un piso en un viejo edificio de departamentos. Al principio fue difícil pues no tenía muebles y solamente un colchón, una hornilla que a veces se encendía y una hielera para guardar comida. Pero supongo que así comenzamos todos los que iniciamos una vida independiente. No tardé mucho tiempo en acostumbrarme a estar solo y con el paso de los días me fui adaptando a esta vida. De cualquier forma me la pasaba trabajando todo el día. Solamente iba a dormir a ese lugar que siempre olía a humedad, algo que me recordaba la casa de la abuela cuando iba a visitarla. Y es que este edificio era muy antiguo, de los años 20, según tenía entendido. Algunas partes estaban derrumbadas, en tanto otras habían sido remodeladas para rentarlas como departamento. Pero luego de varios temblores y la humedad, los dueños prefirieron tumbar las paredes y rentar los pisos completos. Los convirtieron en largos galerones donde podían tener muchos pasos sin utilizar. Para mí estaba bien, además que la renta era muy barata. Quizás por lo viejo y porque realmente el edificio iba a ser demolido con el paso de los meses. Y qué decir de las ratas y las cucarachas que anidaban en cualquier rincón. Con esa idea me instalé ahí. Imaginaba que todo sería temporal y empecé a comprar algunos muebles. Aunque no lo digo con vergüenza, era común que los buscara usados de segunda mano. Y a veces hasta llegué a recoger algunos de los tiraderos que habían por un lado del edificio. Los iban colocando por ahí según para recondicionarlos, pero nunca lo hacían. Solamente se terminaban de echar a perder acumulando polvo y alimañas. Uno de los tantos fines de semana que tenía días de descanso, que era por lo general los días domingos, se instalaba un pequeño mercado de pulgas a unas cuadras del edificio. Ahí comencé a buscar algunos objetos que quizás me servirían, además de ropa de segunda que no me vendría mal. De cierta manera era relajante recorrer esas calles repletas de gente que buscaba las mejores ofertas. Habían cosas que alguien más había usado, tirado o donado. De tal manera que iba caminando por uno de los puestos y pude ver a un hombre que vendía antigüedades. Eran objetos que ya nadie usaba, pero que tenían cierto interés en cierto tipo de gente que atesoraba cosas viejas por nostalgia. Había discos, videojuegos, radios, libros, entre otras cosas. Me interesé en unos frascos de negra cerámica fina que tenían alguna especie de inscripción y unas vistosas calaveras en relieve. Estos me llamaron poderosamente la atención. Siempre había sido un fanático de las cosas oscuras, por llamarlo de alguna manera. Aunque eso sí, solamente como afiches y camisetas de grupos de metal que casi siempre portaba. Lejos de eso, era solamente decoración. Jamás ante lo que me sucedió fui creyente de cosas satánicas. Aunque sí me parecía interesante las historias salidas de la imaginación de algunas personas contando supuestamente experiencias con seres extraños. Compré esos contenedores pues además de baratos eran muy vistosos y con acabados que parecían finos. El hombre que me los entregó era un viejo extraño de ojos grises que solamente se sonrió. Quizás de mi ignorancia en comprarle aquello mencionando que eran frascos de bruja y que posiblemente tuvieran alguna brujerías en el interior ya que nunca se habían abierto. Afirmaba y los había adquirido con unos gitanos que vendían cosas que encontraban en la basura aquí y allá. A mí realmente no me interesaban mucho las historias para vender cosas. Tan solamente le pagué y me llevé los frascos para decorar una pared donde tenía esta especie de afiches de calaveras y pentagramas. Esto estaba perfectamente en la onda con la música que escuchaba, pero nada más. Poco a poco fui acomodando todas las cosas que había comprado en la pared de la muerte, como la llamaba. Iba tomando forma y me gustaba escuchar música de metal mientras decoraba. Al momento de colocar las repisas para poner los frascos de bruja, experimenté una sensación extraña recorriendo mi cuerpo.
Esa fue la primera manifestación de algo que no iba a salir bien. Luego de terminar de acomodar todo, me senté disfrutando el momento y mi soledad. Después me fui a cenar y a acostar, pues el día siguiente tenía que ir a trabajar. Pero durante la madrugada sentí un fuerte temblor. Tuve que levantarme rápidamente, pues imaginaba que estaba temblando en la ciudad. Aunque lo raro es que no escuchaba las alarmas sísmicas y sentí vértigo. De alguna manera los cristales de las ventanas y algunas cosas que tenían el buró se movían por las vibraciones. No sabía qué pensar, así que corrí de inmediato a la puerta y esperaba ver vecinos caminando por las escaleras o los pasillos para salir a la calle. Todo estaba oscuro y en silencio. Solamente podía escuchar los murmullos de los autos a lo lejos y la algarabía que había a unas cuadras. Ahí cerca había una plaza de mariachis que siempre estaba repleta de gente durante toda la noche. Fue un sobresalto haber sentido como si algo temblara y decidí regresar a la cama. Ahí con extrañeza noté que los frascos de bruja que había colocado en las repisas se encontraban en el suelo haciendo una formación triangular. Sentí algo de sorpresa y preocupación. Imaginaba que alguien se había metido a robar y probablemente los temblores fueron porque andaba caminando por ahí. Quizás había movido las cosas, pero era muy improbable que eso sucediera, pues las puertas que tenía eran muy gruesas. Y siempre que entraba se escuchaba rechinar fuertemente. Además de eso, todas las ventanas tenían protecciones de hierro, siendo prácticamente imposible de quitarlas o romperlas. Entonces no tenía explicación del por qué esos frascos estuvieran ahí. Tan solamente me quedé pensando un momento e imaginé que probablemente yo mismo los había colocado y no me acordaba. No quería saber más y quería dormir, así que regresé a mi cama esperando no tener más problemas. Pero esa idea de los frascos se quedó en mi mente. A la mañana siguiente todo parecía normal, pero cuando me levanté para hacerme algo de desayunar, puse mi atención directamente en el frutero, el cual tenía varias plantas para decorar la cocina y el galerón. ¿Cuál sería mi sorpresa que vi las plantas secas como si tuvieran semanas de no haber sido regadas? Y eso no era posible, pues todos los días tenía la precaución de echarles agua. Además, la noche anterior lo había hecho. La fruta estaba echada a perder y de igual manera se había podrido el pan que había dejado en la mesa. Se había llenado de cucarachas que estaban dentro de la bolsa. Algo estaba mal y era como si una mala energía y la mala suerte o alguna cuestión que no comprendía se hubiera metido en mi casa. Solamente me fui a trabajar y ya se me habían quitado el hambre y me quedé pensando en todos estos eventos. Al regresar por la noche llevaba algunos víveres y cuando entré en el departamento de inmediato me recibió un olor extraño. Era un olor a hierro oxidado y más humedad. Este olor era realmente penetrante. Pensé que había dejado una ventana abierta, pero cuando revisé todo estaba cerrado. Las plantas, la comida, de igual manera estaban todavía más podridas. Tuve que echarlas en una bolsa en ese momento y salir a tirar en unos contenedores que permanecían a unos metros del edificio. Ahí pude mirar a un grupo de indigentes que siempre bebían en ese sitio. Casi siempre los saludaba o les daba algunas monedas. En esa ocasión no fue la excepción y uno de ellos con quien más hablaba era don Rafael. Este era un viejo cascarrabias que siempre me pedía monedas o que le compraba una botella de licor el más barato. A estas personas no las dejaba entrar a las tiendas de conveniencia por andrajosos. Al verme me preguntó por qué tenía tanta escandalera en mi piso. Le respondí que esto no era posible porque no había estado en todo el día. ¿Dejaste encendida la televisión o la radio?, me preguntó. No, ni siquiera tengo radio, le contesté. Es muy extraño que digas eso, pues todos los escuchamos. Era como si alguien estuviera gritando o quejándose de una manera extraña ahí en tu piso. Y entre que iba oscureciendo nos dimos cuenta de las sombras que iban y venían por el lugar. Incluso te juro que llegué a mirar a un hombre de negro asomándose por entre las cortinas que tienes en esa ventana. ¿Estás seguro que no tuviste visitas?
Quizás se te metió algún ladrón y no lo sabes, me comentó. Yo no sabía qué responder en ese momento. No quería entrar en la conversación de ese tipo sobre ladrones y gente que se robara cosas. Estaba demasiado nervioso e incrédulo por las cosas que estaban pasando. Y lo peor de todo es que no sabía el por qué. Únicamente le dije que a lo mejor se había equivocado de piso. Y antes de retirarme me dijo muy sereno: muchacho, si estás haciendo algo oscuro o brujería como es común en estas colonias, ten mucho cuidado. Hay mucha gente muriendo por esta razón y por confianzuda. Cuando liberas al diablo no hay nada en este mundo que lo haga irse con las manos vacías. Será mejor que te prepares. Aquí nosotros aguardamos por esas almas que lo hacen. Nos llevamos sus cosas porque ya muertos para que las quieren, comentó mientras sonreía con sus dientes manchados. Solamente me retiré sin hacerle caso a los delirios de un viejo alcohólico. Aún así me quedé con esa sensación y cuando entré al departamento olía a cloaca. Al acercarme a los frascos los había dejado como los había encontrado la mañana en una formación triangular. Los levanté y nuevamente los acomodé en las repisas. Hasta ese momento nunca se me ocurrió abrirlos, de tal manera que al hacer el intento por quitarle la tapa a uno fue muy complicado. Estaba totalmente sellado y eran tapas de rosca, pero me fue imposible girarlas porque mis dedos se resbalaban y no los podía tomar muy bien por el material. Estuve mucho rato intentando abrirlos y me concentré en el más pequeño de estos y al hacerlo cuando por fin pude quitar la tapa. En el interior de este frasco habían unos papeles con cosas escritas que no pude entender. Además había hojas secas y otra clase de cosas que no tenían ningún sentido para mí. Era solamente basura y tiré aquello intentando abrir el siguiente. También se dio que con mucho esfuerzo. Ahí solamente habían cenizas de algo que se había echado a perder. No sabía cuánto tiempo había estado cerrado el frasco. Pero lo cierto es que apestaba precisamente lo que estaba inundando el ambiente. Al hacer el intento en el último y más grande fue más que imposible girar la tapa. No pude de ninguna manera hacerlo, así que me rendí. Me fui a acostar sin pensar en nada y mientras estaba a oscuras y mirando el reflejo de la luz en el techo, no dejaba de pensar en todo lo que me había acontecido. De alguna manera estaba enfrentando tantas cosas inexplicables, y entonces ocurrió lo impensable. Se empezaron a escuchar ruidos en la sala y de inmediato me levanté. Cuando salí todo estaba oscuro, pero con espanto pude mirar que los malditos frascos estaban nuevamente en el suelo haciendo un triángulo. Una de las cosas que me llamó más la atención es que el último de los frascos y el más grande tenía la tapa quitada. Ahí me dio coraje además de miedo. Pensaba que alguien se metió a la casa por alguna parte. Encendí todas las luces buscando alguna respuesta. Algo detrás de las paredes que me diera la indicación de que alguien estaba metido o ocultándose. Pero lo cierto es que no encontraba nada. Solo muros de concreto y un piso firme que impedía el paso de cualquier persona. Harto regresé a la formación de frascos y me asomé en el abierto. No sé qué esperaba encontrar y no había nada en el interior. Solamente estaba negro y miraba el fondo vacío. Ya no quería saber más sobre el asunto de estos frascos. Pensé que al día siguiente los iba a tirar a la basura y algo extraño estaba ocurriendo. Pero no quería enterarme el por qué o de qué manera. Así que simplemente los recogí y los metí en una bolsa de basura para irme a dormir. Demasiados eventos extraños y muchas casualidades precisamente con la llegada de aquellos objetos. Y aunque pude haber tomado la decisión de sacarlos en ese momento de mi casa, no lo hice. Me sentía demasiado cansado, como si algo me hubiera robado toda la energía, así que me fui a acostar. Lo hice casi arrastrando los pies y al día siguiente no fue mejor ya que mi cuerpo me pesaba. No podía ni siquiera caminar bien y todo me daba vueltas. Era como si hubiera caído de una gran altura y mi cuerpo se hubiera golpeado.
Me dolía todo y me levanté hacia el baño y al mirarme en el espejo mi rostro estaba muy marchito. Me encontraba pálido y mis ojos tenían unas profundas ojeras que no me explicaba. No sé de qué manera se habían formado. Pensaba que estaba enfermo, siendo peor cuando me quité la ropa. Tenía muchas marcas en todo mi cuerpo. Eran moretones y algunos hasta sangraban sutilmente y no sabía qué estaba pasándome. Pero me metí a bañar con dolor y se me hacía tarde para ir al trabajo. Salí con mucho pesar, además de cansado, planeando ir por la tarde con un médico. Aunque toda la mañana tuve ese pensamiento de tirar aquellos frascos, de algún modo pensaba que todo lo que me estaba pasando era precisamente por ese motivo. Era el tenerlos ahí y hasta llegué a pensar que había alguna clase de brujería en el interior, y que por el hecho de haberlos destapado es que yo mismo me provoqué las desgracias. No estaba tan alejado de la realidad. Después de que me revisara el médico, indicó que quizás tenía alguna enfermedad por falta de vitaminas, que tal vez había trabajado en exceso y regresé determinado a mi casa y antes de entrar recuerdo haber visto indigentes a un lado de los contenedores de basura. Don Rafael se acercó con un rostro muy preocupado y me dijo: «Joven, ¿de verdad no estás haciendo algo de maldad en tu casa? La gente ya está murmurando. Dice que las brujerías que estás haciendo están afectando no solamente el edificio, sino también todo el ambiente en la colonia. Andan todos muy alborotados y hasta los perros andan atacando a la gente. Será mejor que dejes lo que estás haciendo y lo que has liberado. Pero mejor deshazte de eso que tú sabes, o el diablo vendrá por ti cuando menos lo esperes». Esas palabras, en vez de hacerme sentir mejor, me dieron mucho pavor. Le pedí al hombre que no me molestara más, así que de inmediato me fui a la casa. Tomé los frascos para tirarlos y al regresar a los contenedores, ahí estaban los hombres. Al ver que llevaba esa bolsa, todos se quedaron boquiabiertos y se fueron retirando sin decirme nada. Don Rafael, antes de marcharse y con algo de preocupación, me dijo: «Joven, de verdad que sí estás maldito. Iremos por tus cosas después. Tienes una cafetera que ya le eché el ojo». Tan solamente tiré las bolsas en el contenedor y regresé corriendo para encerrarme. No quería saber más y no podía dormir. Estaba muy preocupado por mi salud. Todos los eventos que estaban ocurriendo eran una total locura. Por primera vez en mi vida me sentía solo y hasta quise regresar a vivir con mis papás. De alguna manera me sentía tan desprotegido y derrotado que no se me hizo extraño volver a escuchar ruidos en la sala de estar. Créame que me levanté bastante alterado, gritando insultos para después irme en contra de lo que quiera que estuviera ahí. Tomé un bate para buscar al intruso, pero obviamente no encontré absolutamente a nadie. El espanto y el horror que me produjo mirar nuevamente los frascos acomodados en triángulo me hizo enloquecer. En ese momento sentí un espasmo que me recorrió todo el cuerpo. No lo había dejado ni siquiera de terminar de experimentar cuando noté que todos los frascos estaban sin la tapa. Pero en el más grande vi que estaba lleno de una especie de líquido negro y no podía comprender de qué forma había llegado ahí. Luego de un rato de estar pensando, observé cómo el líquido comenzó a derramarse en el suelo y era negro y pastoso. Tampoco entendía cómo es que aquella cosa simplemente salía sin control para acumularse en el suelo. Lo iba recubriéndolo como si se tratara de una fuga de esa asquerosidad. En ese punto la locura que se asomó en mi entendimiento me hizo retroceder. Traté de escapar de aquello, pero me fue imposible. Comencé a ver que ese charco de asquerosidad comenzó a formar una figura. Era como si alguien se estuviera levantando de ese líquido negro. Se comenzó a materializar poco a poco hasta quedar frente a mí. Era la forma de una persona que parecía mirarme con detenimiento. Se encontraba hecho de esta asquerosidad y se desplazaba muy lentamente. Tras de sí dejaba rastros de aquella humedad apestosa en el adoquín del piso. Ante la incredulidad del momento y lo imposible que puede llegar a sonar esto,
Yo me quedé recargado en la pared tratando de comprender de qué manera y cómo es que aquello estaba ahí. En ese momento aquella cosa empezó a extender sus extremidades para tomarme. Es ahí cuando salgo corriendo del lugar quitando los seguros de la puerta y dejando tras de sí aquella negrura. Creo que se quería meter en mi cuerpo sin saber la razón. No había terminado de llegar al pasillo y las escaleras que conducían a la calle cuando sentí que algo se atoraba a mis piernas y me caí. Después una fuerza invisible hace que me impida moverme. Pero cuando me fijé mejor me di cuenta que en realidad quien me estaba sometiendo eran los indigentes. Estaban bebiendo al lado de los contenedores y apestaban a orines y basura. Don Rafael estaba en el fondo de aquel lugar y solamente me miraba con burla mientras echaba mi cafetera a un saco mugroso. Después se acercó para advertirme. Te dije que te alejaras de todo, pero no me hiciste caso. Ahora ese demonio que has liberado del frasco te va a consumir lentamente. Dicho esto, se metió en el departamento y sacó uno de los frascos pequeños. Yo no podía moverme, pues estaba bien sometido por estos hombres. Luego vi que me arrojaban el contenido sobre mi cuerpo y el rostro. Sentí que todo me ardía. Aquel líquido se fue poco a poco introduciendo de mí de alguna manera increíblemente imposible. Después del dolor vino un sufrimiento que no se lo deseo a nadie, pues todo comenzó a oscurecerse hasta quedarme en penumbras. Sentí que mi cuerpo cayó en el vacío desde una altura considerable. De esta manera me mantuve un buen rato hasta que finalmente desperté tirado a un lado de los contenedores. Enfrente de mí estaban los frascos. Ya no supe más y tan solo me regresé a mi departamento completamente ido. Al entrar al edificio me di cuenta que en realidad ahí ya no había nada. Todo estaba vacío y abandonado, lleno de basura y a punto de ser demolido. El edificio estaba en ruinas, era como si hubiera pasado un momento del tiempo muy grande y mi cuerpo y mi aspecto lo indicaban. Tenía el cabello crecido y barbas apelmazadas de mugre y las ropas muy sucias. Era como si no me hubiera bañado en semanas o meses. Lo único que hice en ese instante fue regresar con mis padres a pie. No tenía ni un solo peso en la bolsa. Me fui caminando y llegué a mi casa y me recibió mi madre con mucha zozobra. Después mi padre salió y me metieron a la casa y me dijeron que tenía meses perdido y que no tenían noticias de mí. Yo no sabía explicarme aquello y para mí solamente habían pasado unas cuantas horas desde el último momento en que los indigentes me hicieron beber aquella negrura. Después de eso solamente desperté siendo un indigente. Nunca supe realmente qué fue de mi vida en ese tiempo. Aunque lo sigo pensando y a partir de ahí la realidad ya no ha sido la misma. Desde aquel momento cosas horribles suceden a mi alrededor y en mi mente. Pero sobre todo lo que salió de aquellos frascos de brujas se materializa dentro de mí y me provoca las mayores pesadillas. Si les soy sincero, no sé qué destino voy a tener, pero ciertamente no será ninguno bueno. Y no dudo que quizás alguien guarde mis restos podridos en los frascos de bruja que todavía conservo debajo de mi cama.